Hola a todos y bienvenidos a Enquis Tech Connect, el espacio de capacitación donde la tecnología se convierte en conexión y conocimiento. En este curso exploraremos las soluciones de cobre de la marca Enquis, entendiendo su importancia dentro de las infraestructuras de telecomunicaciones modernas y su impacto en el rendimiento, la estabilidad y la escalabilidad de los proyectos. Me presento, soy David Vázquez, especialista técnico de la marca Enquis. Y hablando con lo que es la solución de cobre, la marca, bueno, primero podemos decir que a veces se puede pensar que con la llegada de estas últimas tecnologías, por ejemplo, de la masificación de la fibra y el Fiber to the Desk, algunos pueden pensar que el cobre va a quedar obsoleto en los próximos años, pero la realidad es que no, y para ese tipo de aplicación el cobre va a seguir siendo lo más eficiente en los próximos años, ¿no? Es decir, la base física de nuestra conectividad. Y esto obviamente tiene varios motivos importantes. El primero, puedes mencionar, es su capacidad de entregar PoE, que es Power over Ethernet, es decir, capacidad de entregar energía eléctrica, lo que nos va a permitir alimentar directamente dispositivos como cámaras de seguridad, teléfonos IP, puntos de acceso, sensores IoT, por ejemplo, sin necesidad de fuentes de energía adicionales, que es algo que, por ejemplo, la fibra, aunque se ha ido también avanzando en dar la alimentación por ahí, bueno, este medio la fibra nunca va a poder entregar, por ejemplo, la capacidad que tiene el PoE actual, el PoE, por ejemplo, el PoE++, que tiene 60, 90 watts para transmitir a los dispositivos. Y bueno, además de la capacidad de entregar PoE, también podemos mencionar que el cobre tiene mayor durabilidad y sobre todo resistencia mecánica para, por ejemplo, resistir mejor los dobleces, las torsiones o manipulaciones frecuentes, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace reparaciones o mantenimiento, ¿no? Y también otro es que es diseñado para, en el caso de Inkit, para entornos como el nuestro, ¿no? Como el LATAM, tanto por la humedad, el calor, pero sobre todo por la atracción, la fuerza que este va a resistir. En el caso de estos cables de Inkits, soportan aproximadamente por encima de los 100, 110 newtons, que es algo que, por ejemplo, cuando hablamos de canalizaciones existentes, puntos existentes que a veces no han sido tan bien hechos en la región, comparando otras, acá en LATAM se va a requerir esa capacidad, ¿no? De resistir, por ejemplo, de 100, 110 newtons, ¿no? Y también, por supuesto, todo esto va a estar diseñado conforme a los lineamientos técnicos de las que son las normas internacionales, como las más importantes, puede ser el ANSI-TIA, que son americanas, y el laboratorio UL e IS, que es más a nivel general, ¿no? A ver, y acerca de cómo está compuesto un cable de cobre, eh, primeramente, en caso de Inkit, y también es importante, ya que es normado, este tiene que ser prácticamente puro. En este caso es de 99,97%. Y lo estándar el estándar actual es un calibre de AWG 23 o 24. Y en el caso de Inkit es AWG 23. Y esto es importante, primero para poder entregar POI con mayor capacidad y también para cumplir los límites de la resistencia y la atenuación según estas normas, que son las principales en cuando vemos cobre, que son el ISO IS 11801, el elemento 1 y el ANSI TIA 568.2D, que estos siempre, en la mayoría de casos, los vamos a encontrar en los propios cables, ¿no? Y, por supuesto, también tenemos considerar aspectos eh, de la naturaleza del cobre, ¿no? Como por ejemplo, que este medio guiado físico se va a ver alterado, por ejemplo, ya que hablamos de conductores, ¿no? Cuando juntamos conductores en paralelo, por física sabemos que estos van a generar una interferencia, ¿no? Y para esto el diseño tiene que ser pensado precisamente en ello. Y
Acá podemos introducir conceptos como la diafonía Nex, que se produce cuando ponemos pares o conductores en paralelo y precisamente por ello se genera campos magnéticos que van a hacer diafonía o interferencia y por ello que en X se termina diseñando según lineamientos internacionales para que este trenzado, que es la solución preliminar para este problema, sea, de los valores estándar para una posterior validación y certificación, ¿no? De todo el canal cuando se haga la instalación, por ejemplo. Y también bueno, el caso del Next tiene otras variantes que posiblemente se va a aplicar un poco más. Y luego el caso del pene de retorno, que también se referencia a la impedancia que va a regresar cuando, por ejemplo, se instala mal el cable o hay un tipo de inconveniente posterior, ¿no? Y bueno, esto es para aclarar que el cobre tiene estos conceptos a considerar en cuenta, ¿no? Sobre todo para poder instalarlo y certificarlo, ¿no? Que luego valoremos más ello. Y también acerca de su composición externa, ¿no? Vendría a ser su chaqueta, que es importante primero también que la solución de cobre de Enkits tiene un aislamiento en polietileno de alta densidad, HDP, que va a ser es lo estándar, ¿no? Para un tipo de rendimiento de 3 AWG. Y sobre todo su cubierta tiene que ser LSZH, que quiere decir bajo humo y cero halógenos, que esto en muchos proyectos es requerido, normado, según, por ejemplo, se pide, ¿no? Por ejemplo, que cumpla los lineamientos de la norma IS 60332 y 13, que esto en sí significa que va a hacer que cuando ocurra un siniestro, este no actúe más como un retardante y no actúe como una mecha, ¿no? Y sobre todo, esto va a hacer que no se produzca gases tóxicos y que al inhalarse son totalmente nefastos, ¿no? Para la salud humana. Y bueno, ahora pasando a la siguiente parte, que es hablar un poco sobre las categorías y los blindajes de un cable de cobre, cable estructurado de redes LAN, cabe aclarar ello. Primero, bueno, cabe recordar que en la categoría 5 6 no 5 ya quedó obsoleto. Actualmente lo que se usa en proyectos obviamente es a partir del 6 y lo más estándar es el 6 y el 6A, que muchas veces el 7 y 8 es para proyectos muy específicos y a veces se prefiere usar la fibra en lugar de estos, ¿no? Pero en lo más comercial y lo que se hablará más va a ser del 6 y 6A. Y en el caso del 6 tiene su característica principal es que nos va a proporcionar una capacidad de transmisión de 1 GB por segundo a 250 MHz, que con este cantidad de frecuencia nos referimos más a la capacidad, ¿no? De ancho del canal, ¿no? Que va a tener para transmitir datos, ¿no? Y en el caso del 6SAT también lo estándar, que es hablar de 500 MHz, ¿no? Y también esto nos va a proporcionar una capacidad máxima de hasta 10 GB por segundo para, por ejemplo, usos más específicos, mejor dicho, más sofisticados, como pueden ser un centro de datos, ¿no? Y esto es acerca de su categoría, ¿no? Pero dentro de cada uno se puede establecer diversos tipos de blindajes, como pueden ser el UTP, que es simplemente los pares libres sin blindajes, el UFTP, que quiere decir que cada uno de estos pares va a tener un blindaje individual, a diferencia del FUTP, que en el caso de X no lo comercializamos, porque consideramos que el UFTP es una solución bastante más equilibrada y más solvente. Y, por ejemplo, que el caso del FUTP, que no comercializamos, es un forro de lámina en el medio que es menos eficiente que el UFTP, ¿no? Que blinda cada par.
Y finalmente, para soluciones mucho más robustas en entornos de máxima exigencia, máximo ruido, lo que se usa es el SFTP, que quiere decir de que aparte de tener una malla trenzada de metal, va a hacer que, aparte, cada lámina tiene un blindaje, ¿no? Y bueno, todo esto tiene como fin evitar las interferencias, ¿no? Eléctricas presentes pues, en motores, UPS, etcétera. Y sobre todo esto para mantener la integridad de la señal y reducir las pérdidas por ruido, ¿no? Y aquí nos podemos explayar un poco más en lo que son cada blindaje, ¿no? Tendré que escribirlos un poco más, sobre todo sus aplicaciones, por ejemplo, en el UTP es la solución más básica, más económica también, y simplemente se usa en entornos donde prácticamente no hay o muy poco interferencias electromagnéticas o hay muy pocos puntos, ¿no? O muy pocos dispositivos que puedan hacer interferencia. Y claro, su desventaja es que es bastante propenso a interferencia, ¿no? Y en sí está presente, claro, en la mayoría de instalaciones, sobre todo por su flexibilidad y costo, ¿no? Pero cuando se va a hacer un uso más, un proyecto más específico, un proyecto más sofisticado de cierta exigencia, de ahí lo estándar es usar un FUTP o si no, en el caso de Inquis, recomendamos el UFTP, que consideramos que es la solución más equilibrada, como dije, y que nos va a servir, por ejemplo, para entornos, como mencionar, data centers, entornos con equipos eléctricos, puede haber incluso entornos donde hay ascensores, hay motores, y esto nos proporciona un correcto equilibrio entre robustez hacia la interferencia y también en costos, por ejemplo, con respecto al SFTP, ¿no? Por ejemplo, el STP, que es más usado en entornos industriales, en entornos mineros, por ejemplo, en defensa en banca, ¿no? Ya que se nos da a la máxima unidad hacia al ruido electromagnético. Y claro, hay que mencionar que esto requiere puesta a tierra y también un poco, no sé si acá lo pusieron, pero en el UFTP, cabe recordar, es importante que al tener cada par blindado, ese también va a requerir de una instalación a tierra, precisamente en ambos, en el UFTP y el SFTP, precisamente para evitar que este blindaje que se pone no funcione como una especie de antena o retención, sino que lo logre bloquear, ¿no? Hacia la señal, ¿no? Es por eso que se atierra sobre todo, ¿no? Incluso en los cables de Enquis, esos vienen con una laminita para aterrar, por ejemplo, a un, a un jack también de la marca, que viene para poner esta lámina y que ponga a tierra, ¿no? Directamente. Claro, bueno, y como dije, por ello es que el SFTP también va a ser de lo menos usado, ¿no? Porque es un nicho muy específico, ¿no? Muy especial, ¿no? Pero en sí, para proyectos más estándar, más técnicos, lo recomendado por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Lo recomendado es categoría 6A y un UFTP, ¿no? Que es lo que más sale, que son para proyectos exigentes, normados bajo TIA 568 todos, ¿no? Sí, acá podemos vernos un poco más en lo que son sus aplicaciones en general de todo lo que es el cobre, ¿no? Pero como dije, bueno, y también conectando con lo anterior, que vendrían a ser en las redes categoría 6A y evidentemente UFTP, que puede ser para oficinas o entornos corporativos, por ejemplo. Y también data centers, también es bastante usado para enlaces, sobre todo hasta 100 metros, ya que recordemos que el cobre tiene unos niveles de atenuación cuando se supera, sobre todo los 90 metros. Esto que recalcar ello, es por eso también la diferencia ante usar fibra, por ejemplo, cuando se va a usar a más distancia. Pero el caso del cobre, obviamente es hasta 90, hasta 100, a lo mucho, exagerando. Y claro, el data center para enlaces troncales es bastante usado.
Claro, en minería, entornos industriales, también se usa SFTP. Y por ejemplo, ya que en minería o entornos industriales se trabajan con protocolos de redes industriales como Profinet, Modbus, etcétera, que están acondicionados para cables Ethernet, ¿no? Y requieren a este tipo de blindaje, ¿no? Y claro, claro, está presente en cualquier tipo de proyecto de hospitales, educación, infraestructura pública y todo esto con su blindaje LSZH, ¿no? Mejor dicho, su protección, ¿no? Que es lo requerido. Y bueno, ahora podemos pasar a hablar sobre los accesorios esenciales de un enlace de conexión LAN, ¿no? De LAN de cobre, de Enkit. Y para, por ejemplo, hacer una instalación, vamos a decir, de cobre, es recomendado usar todo el sistema cable de cobre de una misma marca para no tener problemas posteriores de, eh, de retorno, ¿no? De retorno por hay temas de impedancia, por ejemplo, cuando conectas cables de cobre con jacks, eh, si se hacen mal o no son todo compatibles, puede haber problemas posteriormente, ¿no? Y por ello, bueno, podemos mencionar los elementos de un enlace típico de cobre. No son primeramente, obviamente, el elemento principal, que es el cable horizontal, que va a ir a menos de 100 metros, conduciendo la data, ¿no? O sea, de lo que consideramos como canal permanente, por ejemplo, desde el patch panel hasta el puesto de trabajo, ¿no? Luego tenemos los patch core, que son conectores de cables, que, bueno, que siempre seguro todos hemos usado, todos hemos visto. En este caso, los de X categoría 6A, tenemos en dos tipos, 26A G, que es un poco más flexible, más fácil, y un Ultra Slim, que es ultra flexible, que es hasta 30 G, o 28, que es aún más si se requiere más flexibilidad, ¿no? Y también tenemos luego posiblemente la terminación, ¿no? La terminación mecánica, y esto también, al ser la misma marca, esto nos va a dar un balance correcto, ¿no? De impedancias al momento de conectar, cuando se conectan cables de cobre, cuando se poncha, mejor dicho. Y en el caso de estos jacks blindados, o sin blindar, de Enkit, estos van a soportar aproximadamente 750 ciclos de conexión, de ponchado. Y estos también, en el caso de los blindados, tiene un aterramiento integrado, como dije, para estar este aterramiento necesario, y también es algo fácil, ¿no? Fácil de hacer con estos jacks. Y también lo que es fácil poder instalarlo sin necesidad de herramientas, lo que conocemos como plug and play, ¿no? Y por supuesto que tiene una tapa guardapolvos para evitar que, claro, como su nombre dice, que el polvo entre, que es uno de los enemigos de un buen enlace, ¿no? Y luego finalmente, bueno, también tenemos lo que son los faceplate, ¿no? Que solemos conocer como un punto de terminación, ¿no? Tanto para estetismo y también para que sea seguro, ¿no? Fijo, ¿no? Y estos, en el caso de Inquisition, tiene tapas integradas, etiquetados, y etiquetados sobre todo de color según el tipo de uso, como puede ser teléfono IP, o red, etcétera, ¿no? Y luego tenemos lo que son los patch panel, que es lo que va a estar en el rack junto a otros equipos, con los equipos activos, que es lo estándar, 19 pulgadas, y esos también, cabe recalcar que esos también están blindados, ¿no? O dicho, son compatibles con pues a tierra, tienen una terminación aterrable ahí mismo, lo que va a hacer que toda la instalación de cobre va a ser bastante flexible, ¿no? Y claro, y de ahí se recomienda también, bueno, tener organizadores, o el mismo patch panel se puede escribir el tipo o los números o los puntos donde va a estar, etcétera. Incluso se puede poner cintas velcro, ¿no? Como ahora puedo explicar. Que son básicamente unas pautas básicas que siempre hay que tener en cuenta al momento de instalar
una red LAN, ¿no? De cobre. En este caso, precisamente los cables, que aquí hablamos de la curvatura mínima, es decir, hasta dónde se puede encorvar, ¿no? Estos cables, que se recomienda que sea mayor no mayor a 4 veces el diámetro del mismo cable. En este caso, al hablar de 23 AWG, 23, 24, pero el caso de Mickey es 23, eh, se recomienda que al momento de, por ejemplo, si se detecta una doblez, que cuando pones 4 dedos, este sería más o menos el tope, ¿no? O esa cantidad, o incluso una lata, ¿no? De bebida. Más o menos ese es hasta donde se puede encorvar un cable, ¿no? Más allá de eso, va a ser que se terminando una buena señal, ¿no? Sobre todo al momento de validar y certificar, ¿no? Y sobre todo no poner, por ejemplo, en tampoco, cuando hablamos de curva, pero tampoco no hay que hacer, por ejemplo, un ángulo recto, ¿no? Poner una esquina, ¿no? Eso también eh, va a ser un error al momento de instalar, ¿no? Luego tenemos también lo que es la tracción, eh, que estos cables, como dije, resisten más o menos 100, 110 newton, que eso nos ayuda sobre todo para el entorno actual, el entorno de canalización. Y también, eso también está un poco relacionado con lo que es la separación mínima, ¿no? Hablamos de los cables eléctricos con estos cables que a veces se ponen en una misma canalización según, a veces no se hace una planificación o una buena canalización, ¿no? De los ductos y hace que tengan que convivir estos cables, pero para ello, para evitar las interferencias electromagnéticas, estos tienen que estar a por lo menos 50 milímetros, ¿no? Y claro, como dije, tiene que estar la tierra física obligatoria en los pues, el SFTP y el UFTP, ¿no? Y claro, evitar aplazamientos, también dejar los cables sin separación, como dije, tiene que estar ciertamente separado. Y también a veces se pone amarras plásticas, que son esas cintillas de plástico, que a veces se ajustan mucho, pero no es recomendable. Lo recomendable es poner cintas velcro que van a ayudar a distribuir mucho mejor la presión, ¿no? Y bueno, de ahí cuando se verifica que esto es lo elemental, se puede verificar el instrumento, por ejemplo, se puede medir la continuidad sobre todo, ¿no? Porque a veces se ponchan los cables, hay normas de 568A, 568B, y si se poncha mal, según normas que no corresponden, puede haber eh, mala conexión, esto se verifica mediante ese instrumento también, ¿no? Y tras haber visto todo esto, el último paso en una instalación o proyecto de cobre es precisamente ver la certificación, que este se va a hacer con una herramienta Fluke DSX 8000 o equivalente, ¿no? En el caso de Infi también lo probamos en la certificación que hicimos presencial, que hicimos en el Colegio de Ingenieros, lo probamos con un DSX 5000 y ahí validamos esta instalación, ¿no? Y para esto, lo que mide es el tipo de herramientas, de medidores de equipos, son cómo reacciona el cable, cómo reacciona el enlace según frecuencias, según parámetros de referencia, como es la atenuación, el retorno de enlace, o pérdida de retorno, mejor dicho, el NEX, y etcétera. No, bueno, puedo mencionar brevemente qué es cada uno de ellos. Bueno, la atenuación, como dije, el cable resiste hasta 100 metros, de ahí empieza a disminuir considerablemente, y por ello que se mide hasta 100 metros. Y también podemos ver que a mayor frecuencia la atenuación es mayor, ¿no? Lo que es peor, ¿no? Bueno, aquí en el caso de atenuación a mayor valor es algo peor, ¿no? Y en el caso de los demás, mayor cantidad va a ser mejor en el caso de los otros, ¿no? Bueno, cabe recordar también que en la atenuación, a veces cuando se tienen muchos equipos o muchos cables, mejor dicho, juntos, por ejemplo, en un data center, esto puede hacer que aumente el calor
y busca lo que es el térmico, que hace que en sí ya no, a 100 metros no sea lo establecido, sino puede ser a menos, a 40, 50, 60, depende cuando hay mucho calor concentrado, ¿no? Y eso también hay que evaluarlo también, ¿no? Luego tenemos lo que son la pelea de retorno, que es cuando se hace, por ejemplo, mala instalación, no se respeta el radio de curvatura, no se ha puesto un cable debajo de otro que genera presión, o lo que no se cumple lo que hemos visto anteriormente, y esto va a hacer que genere un retorno de impedancia que hace que se pierda la señal, ¿no? Y luego lo demás son el LEX, que se refiere a la interferencia que se produce entre pares que están juntos, de lo mismo cable, y en el caso del PSNX mide a cuando hay diferentes cables, pero están cercanos, ¿no? Y aquí es donde el UFTP mejora con respecto al FUTP, y que aísla mejor entre diferentes cables, ¿no? Y luego tenemos el ASRF, el ARF, el que mide en sí, pero eso mide un enlace más completo, es decir, sobre la señal que llega, sobre el ruido que hay presente, ¿no? En todo el enlace, ¿no? Y claro, todos esos estándares se miden según estándares dados por las normas IEC 61565, el ISO 11081 y el TIA 568.2, que son los más importantes para todo lo que es la parte de cobre. Y bueno, según esto, cuando se mida, va a decir si todo el enlace del 90 más 10, por ejemplo, el enlace, el canal completo, ha pasado, ¿no? Ahí sale en el mismo equipo, sale unos gráficos mostrando estos valores y también si pasa o no pasa, ¿no? La prueba. Y si pasa, se dice que se ha certificado, ¿no? En el enlace, y se estaría asegurando una conexión exitosa, ¿no?